Bendito sea el Señor, que Dios los bendiga y estén disfrutando de la presencia del Señor, disfrutando la protección divina, experimentando el poder de Dios en sus vidas para aquellos que han sido contagiados por este virus. Espero que ustedes hayan experimentado el poder de Dios, testificar y decir que nuestro Dios es nuestro sanador. Bueno, pues vamos a iniciar con la enseñanza, amada iglesia, y vamos a tener el siguiente tema, y mayormente estamos conociendo a Dios, cómo es nuestro Dios, cuál es el carácter de Dios, cómo procede Dios ante sus hijos, ante la humanidad. Hemos estado hablando acerca del pecado y estamos hablando acerca también de la bondad. Entonces hoy quiero compartirles esta palabra que dice la grandeza de la bondad de Dios. Vamos a ver cómo la bondad de Dios es grande, es inmenso. Y esta enseñanza lo vamos a estudiar en el libro de Nehemías, capítulo 9, versículos 7 al 35. Vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos, entendiendo esta palabra, reflexionando en cada versículo, cómo el pueblo en aquella ocasión con Nehemías estuvieron reflexionando, recordando cómo Dios ha sido tan bondadoso a través del tiempo, a través de los siglos que han transcurrido. Y es lo mismo que hoy podemos decir. Bueno, quiero decirles que Dios es tan bueno y es tan bueno conmigo. No sé si alguien pueda decir lo mismo. No sé si usted quiere decir lo mismo. Dios es tan bueno y tan bueno conmigo. Es tan bueno conmigo. Por eso yo les he dicho, ¿cómo están? ¿Verdad? Bendecidos. Dios es bueno. Y les he dicho que contesten, y más conmigo. Dios es bueno en todo tiempo, en toda circunstancia. Entonces Dios ha sido bueno. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganarla o ganarnos la bondad de ninguna manera. Está disponible para todos nosotros, sin importar nuestra condición social en la vida y aunque no seamos dignos de ella. La verdad, así es Dios. La bondad de Dios es individual, como aquella letra de un antiguo coro, como ya se lo dije, Dios es tan bueno que tan bueno conmigo. Es tan bueno conmigo. Todos podemos tal vez cantar, aprender esta frase y cantarlo, entonarlo, porque realmente Dios es bueno para cada uno de nosotros de una manera individual, de manera que satisface nuestras necesidades personales. Así es Dios, Dios es tan bondadoso. Voy a dar una breve explicación de este pasaje bíblico, como ya se lo dije, de Nehemías capítulo 9, del 7 al 31. Daré una explicación sobre el tema la grandeza de la bondad de Dios. Para esto vamos a considerar 10 reflexiones de la bondad de Dios y recordando que Dios es tan bueno conmigo. Vamos a iniciar con la primera reflexión.
Y entonces, por lo tanto, quiero pedirles de favor que tenga su Biblia en mano para ir leyendo los versículos que vamos a considerar. Nehemías capítulo 9, versículo 7 dice así lo que dijo el pueblo de Israel en el tiempo de Nehemías. Dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. La gente de ese tiempo se remonta en el llamamiento de Abraham. Por esa razón, vamos a ver que la grandeza de Dios ahora sí, cómo se ha manifestado a través del tiempo. Y en esta ocasión el pueblo se remonta en el llamamiento de Abraham. ¿Sí? Dios llamó a este personaje, Dios prometió bendecir a Abraham y hacerlo grande. Pero no porque él fuera digno, no, simplemente ha sido por su bondad, la bondad de Dios. Pero había una condición. Abraham tenía que obedecer a Dios. Abraham obedeció dejando su casa por las promesas de Dios, de bendiciones, ahora sí, que le hizo a Abraham para su descendencia. Ahora sí, mucho más grande para el futuro. Entonces, así es la grande misericordia y la grande bondad de Dios. Se fijó en ese personaje y ese personaje le creyó a Dios, aprovechó esa bondad, disfrutó esa bondad. Entonces, bendito sea Dios, pues ahora sí, este personaje disfrutó su bondad. Ahí se estaba manifestando la bondad de Dios, que la bondad de Dios es grande. Por eso estoy hablando acerca de la grandeza. Vamos a ver la segunda manifestación de la grandeza de Dios. Versículo 8, regresamos a la Biblia. Y en la Biblia encontramos lo que dice en Nehemías 9:8 y dice así: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para dar la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darles a su descendencia. Dice: cumpliste tu palabra, porque tú eres justo. Eso es lo que dijo este pueblo en la oración. Entonces, ¿qué hizo Dios en su bondad? Dios hizo un pacto con su pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con su pueblo para darles la tierra de Canaán y a su descendencia. El propósito de Dios siempre buscó el bienestar de su pueblo para que sea un país mejor, un país próspero. Entonces, en la bondad de Dios, Dios siempre quiere tu bienestar. Él quiso el bienestar del pueblo, de su pueblo. Por eso hoy quiere tu bienestar. Disfrutes su bondad. Disfrutes su bondad. Es el pacto que Dios hizo con los antiguos. Y yo quiero decirte lo mismo, que Dios hace un pacto contigo. Hizo un pacto contigo. Todo por tu bienestar. No es porque te lo merezcas, no es porque lo merezcamos, sino
es, ahora sí, por su bondad, por su grandeza de bondad. Por esa razón, no nos cansemos en darle la honra, la gloria a Dios. Vamos a ver la tercera manifestación de la grandeza de Dios hacia su pueblo. ¿Cuál es la tercera? Vamos al versículo 9 al 11. Vamos a leer estos tres versículos, vamos a analizarlos y veamos ahora sí cómo Dios manifiesta su bondad. En el versículo 9 dice así: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales, maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que había procedido con soberbia contra ellos. Dice, y tú hiciste nombre grande como en ese día. 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus seguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Eso es cómo Dios manifestó su bondad hacia su pueblo. Se compadeció Dios de su pueblo de estar en Egipto en esa esclavitud. La condición la liberación de la esclavitud del pueblo era muy terrible. Pero Dios escuchó la oración de su pueblo y le dio la liberación, así como en Egipto y también así de Babilonia. Entonces, si Israel salió de Egipto, salió de esa esclavitud, no fue por su fuerza del pueblo, sino fue por la bondad de Dios. Igualmente, cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, también, si fueron libres, fue por la bondad de Dios. Ahí se manifestó su grandeza. Y no sabemos la historia, en la manera en que Dios, liberó a su pueblo. El pueblo estaba a punto de perecer, porque el faraón fue muy injusto, pero Dios intervino en su grande bondad. No perecieron, por cuanto el pueblo clamó. Estando en esclavitud, clamó. Estando enfrente del mar y atrás ya venía el enemigo, clamó el pueblo y tú lo escuchaste, dice la palabra. Dios escuchó. Dios oyó e intervino, y ha sido por su bondad. A pesar de que el pueblo, de que el hombre había desobedecido, Dios siempre es misericordioso. Bueno, número 4. Vámonos recio con esto. Versículo 12, vamos a leer ahora. Vamos a leer este hermoso versículo. Vamos a leer versículo 12, 13 y 14, que dice así: con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les dices juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Qué preciosa palabra tenemos aquí. Bueno,
¿qué es lo que quiero enseñar con esto? En primer lugar, por la bondad de Dios, por la bondad del Señor, Él condujo al pueblo a través de ese lugar llamado desierto. Gracias a esa columna de fuego, a esa columna de nube en el día que les protegía del sol y los dirigía. Esa columna era para darle dirección. Igualmente la columna de fuego para iluminarles en la noche. Ese es el gran gozo que disfrutó, o ese es el beneficio, la experiencia que tuvo el pueblo de esa bondad. Es por la bondad de Dios. No porque el pueblo se lo merecía. No porque el pueblo se lo había ganado, por cuántos errores no habían cometido. Y ahorita vamos a ver más adelante. Lo cual le mostraba el camino que había de tomar. Así como en el momento en que debería trasladarse de un lugar a otro y que deberían de descansar en cada etapa. Allí estaba Dios con ellos a través de esa columna. Ya, si es de día, era de nube, y si era de noche, era una columna de fuego, que allí estaba Dios con ellos. Era por su misericordia. La columna de fuego era una señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Para qué? Para guiarlos y protegerlos. Para darles protección. Así es así como Dios muestra su grande bondad a su pueblo, a sus hijos. Por eso estas enseñanzas y hablar de quién es nuestro Dios, cómo es nuestro Dios que es tan bondadoso, pues yo creo que tenemos que ahora sí glorificar su nombre. Nunca dejar de servir. Y es así como dice el versículo 13, que Dios descendió a ellos en ese monte del Sinaí. Allí estuvo. Y ahí les dio, ahora sí, Dios les dio los mandamientos, los estatutos, esas leyes verdaderas, esos mandamientos buenos. Eso es lo que Dios hizo. Y luego dice en el 14 dice así, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamiento, estatutos y la ley. Aún así, Dios estableció un día de descanso, y en ese día de descanso era reposar sin trabajar, sin hacer nada, pero sí para estudiar la palabra, para escuchar sus mandamientos. Para eso es. Y el pueblo de Israel ocupaba su tiempo. Ese tiempo, ese día era para escuchar a su Dios. Y todo eso era por su grandeza de bondad. Número 5. La manifestación de la bondad de Dios se manifiesta en la abundante provisión. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 15, por favor. Vamos a leer. El versículo 15 dice así: les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Entonces, Dios, siendo tan bondadoso,
Dios siendo tan bueno, tan bondadoso, Dios no dejó a su pueblo que pereciera de hambre en ese lugar. Dios no permitió que los animales ponzoñosos los atacaran y los mataran. Ahí estaba Dios interviniendo. Pero vamos a ver acerca de la abundante provisión. La provisión abundante tuvo el pueblo en el desierto. O sea que, aunque el pueblo estaba en el desierto, él tenía abundancia de provisión. Al fin de que no pereciera de hambre. Y para mantenerle el corazón, en alto el corazón, la paciencia que entraría a poseer la tierra de Canaán. Entonces, todo eso es lo que Dios hizo con ellos por su bondad. Dándoles de comer, con eso le demostraba que estaba con ellos, aparte de lo que ya dijimos, de la columna, de nube y de fuego, esa era su presencia, y también les dio de comer y los tenía motivados y que ellos tuvieran paciencia, que ellos tenían que llegar a esa tierra que el Señor les había prometido, que le había prometido a Abraham y que ellos lo iban a disfrutar. Comida y bebida durante todo el viaje. ¿Se acuerdan cuántos años o cuánto tiempo ellos estuvieron en el desierto? Pues todo ese tiempo no les faltó la comida, no les faltó la bebida. ¿Por qué? Porque les decía al pueblo, tengan una perspectiva hacia esa tierra donde yo los conduzco. Una tierra fructífera. Ese era el fin por el cual los llevaba por ese desierto. ¿Qué más podría desear el pueblo? ¿Qué más? Teniendo comida en abundancia, bebida, tenían todo. Y los estaban caminando a un lugar, ahora sí, bastante fructífero. Esos beneficios se repiten. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 20 y 21 de ese mismo libro de Nehemías. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y retiraste tu maná de su boca, y el agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Cuánto tiempo estuvieron este pueblo en el desierto? 40 años. 40 años. Y durante esos 40 años no les faltó comida. No les faltó. Lo tuvieron todo en abundancia. Siempre tuvieron, como dice, ya lo vimos lo que dice la palabra. Qué tremendo es esto, ¿verdad? ¿Cómo Dios es tan bueno, tan misericordioso? Pero aún así el hombre, malagradecido, se levanta a la provocación. Peca. Esto está interesante para pensarlo, entenderlo y que entendamos cómo es nuestro Dios tan bondadoso. Bueno, eso es lo que hubo en esos 40 años. Una gran provisión.
Y es solamente por su misericordia, por su bondad, su grandeza de bondad. La siguiente manifestación de su bondad, ¿cuál fue? La promulgación de la ley. La promulgación de la ley divina en el monte Sinaí, no solo se le dio la ley, sino que descendió él, dice, en persona para que hablase desde el cielo. Vamos a ver lo que dice el versículo 13. Primero vamos a ver lo que dice el versículo 13, que también ya lo leí, pero lo vamos a volver a leer, que dice así. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Ahí está. Hablaste con ellos del cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Entonces, Dios, en su bondad, Él habló directamente con su pueblo y no mandó a ningún ángel. No envió ningún ángel, Él fue directamente. Para ello vamos a ver rapidito lo que dice Deuteronomio 4:33. Vamos a ver qué nos dice esta porción bíblica, donde está ahora sí, la veracidad, la confirmación de lo que aquella ocasión estaban diciendo, lo que estaba diciendo Nehemías, lo que estaba diciendo Esdras, lo que enseñaban, ¿sí? Y dice así, en el Deuteronomio 4:33, que dice así, dice, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído sin perecer? Es una pregunta que no quiere respuesta, sino que simplemente está reafirmando donde Moisés le está diciendo al pueblo, ¿acaso no han escuchado a Dios y ahora sí no les pasó nada? No perecimos, no perecieron. O sea, Dios mismo, no era un ángel que habló en esa ocasión, fue el mismo Dios. Así es de bondadoso nuestro Dios. Ninguna nación bajo el sol tenía o que tiene estatutos y juicios justos como las de esta ley, la ley de Dios. Todas las leyes de Dios son justas, son buenas, y no hay otra nación que tenga esas leyes como el pueblo de Israel. Deuteronomio 4:8, ahí está la confirmación. O sea que cuando Dios habla, cuando Dios da mandamientos, no es para tu destrucción, no es para la destrucción del hombre, sino para el bienestar, Por esa razón, Dios es bueno, Dios es bondadoso. Y Deuteronomio 4:8 dice, ¿y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Esto fue lo que le dijo a Moisés. Esto dijo Moisés al pueblo. Díganme, a ver, ¿qué pueblo tan grande que pueda tener una ley como el que hoy tenemos? No hay. Por esa razón, y dice ahí la palabra, de eso, que donde Él estableció el descanso. Dice, y como la ley y el sábado les dio su buen espíritu para enseñarles. Vamos a ver regresamos ahora sí otra vez al libro de Nehemías 9,
y vamos a leer el versículo 20. Vamos a ver qué nos dice. Ahora sí, que lo que se está diciendo aquí, dice así, Nehemías 9:20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Dice, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Tres cosas importantes dice aquí, que jamás Dios retiró el maná ni les dejó, ahora sí, sin agua. Siempre tuvieron que comer y que beber. Pero lo más importante, tenían el alimento espiritual. Que ese día de reposo, el de sábado, era para dedicarse a estudiar su palabra. Porque el Espíritu, o sea, el Espíritu los mandó, Dios mandó a su Espíritu para que les enseñara. Así es Dios tan bueno. Así es la grandeza de la bondad de Dios. Los 5 libros del Pentateuco escritos por Moisés, la cual era movido, es decir, era llevado donde iba el pueblo, ahí llevaban. Ahora sí, la ley, esos 5 libros. Y era llevado por el Espíritu Santo. Por eso dice ahí en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que sí es bueno que rapidito lo chequemos. Dice así. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. 2 de Pedro 1:21. Vamos a ver. Espero que haya encontrado su versículo. Aquí está ya. Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Hablando sobre esa palabra. Entonces, en el tiempo del pueblo de Israel, tuvieron esta bendición. Era una continua instrucción divina para ellos. Así vive el pueblo de Israel. Y ese es sus principios del pueblo de Israel. Que el día de reposo era solamente para estudiar la palabra. Nada más para eso era. Y eso es lo que tenemos que hacer. Disfrutar de su grandeza de bondad que Dios tiene para con nosotros. Por eso nos da la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos para estudiar la palabra? Consideremos todo eso. Muy bien. Así es como Dios manifiesta su bondad. Número 7. ¿Cómo se manifiesta la bondad de Dios hacia su pueblo? ¿Cómo se manifestó? La posesión de la tierra prometida. Ya ahorita aquí ya Nehemías ya dice ahora, acuérdense cómo llegamos, cómo nuestros antepasados llegaron a esa tierra prometida. Les dio la posesión de la tierra prometida. ¿Donde qué? Donde fluye leche y miel. Les dio dándoles reinos y pueblos para que se multiplicase ahí para llenar el país. Y obtuvieron continuas victorias hasta hacerse dueños de él. En el versículo 22, repito, vamos a leer. Regresando otra vez a Nehemías, no pierdan su cita, capítulo 9 de Nehemías, y vamos a leer estos versículos respaldando de esta manifestación de la grandeza
del amor de Dios? Dice ahí en el versículo 22, dice, y les dio reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Jebón, y a la tierra de Og, rey de Basán. Luego del versículo 23 dice, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra del cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Dice, y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Esto es la manifestación de la bondad de Dios. Les dio la posesión de la tierra prometida. A pesar de que el pueblo pecaba, se rebelaba, él permanecía siendo bondadoso. La siguiente manifestación de la grandeza del amor de Dios, dispuesto a perdonar los pecados. Esta es otra tremenda verdad. Versículo 27, rápidamente lo vamos a leer. Vamos a leer el versículo 27. Dice así: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les, dice, enviaste, liberándoles para que salvase de la mano de sus enemigos. Mis queridos hermanos, ¿qué Dios es tan bueno, dispuesto a perdonar? Dios estuvo siempre dispuesto a perdonarles los pecados y otorgarles liberación siempre. A causa de sus rebeliones habían atraído consigo el castigo de Dios. Dios no quería castigarlos. Dios no quería permitir que surgieran. Pero por pecar, por hacer lo malo, tuvieron que sufrir. Pero aún así, el hombre clamó y Dios lo escuchó. Después, cuando ya estaban establecidos en Canaán y que sus pecados, dice, se vendieron en mano de sus enemigos, tan pronto como se sometieron y clamaron a Dios, dice la palabra que Dios les envió libertad, liberación. Los jueces, por medio de los cuales obró grandes promesas en favor de ellos cuando están al borde de la ruina. Así es Dios. Dios es bondadoso. Cuando el hombre ve que está al borde de la ruina, Dios interviene. Dios muestra su grandeza de bondad, su gran bondad, y lo levanta, lo liberta de ese padecimiento. Así es nuestro Dios. Bueno, la penúltima reflexión de la manifestación de la grandeza de la bondad de Dios. 9. Las admoniciones y los tiernos avisos. Lo que dice en el versículo 28 al 30. Vamos a ver qué nos dice estos tres versículos, 28, 29 y 30, que dice así: pero una vez que tenía paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que
los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oíste. Y según tus misericordias, mucho más veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, ellos vivirían. Se rebelaron y endurecieron su cerviz y no escucharon. Qué tremendo es esto. Qué palabra aquí vemos. Y el 30, observa lo que dice el 30, mira. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero dice, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Las admoniciones, ¿qué significa? Es un discurso que se hace ver un mal y se invita a corregirles. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Eso es. Las admoniciones y los tiernos avisos que le dio por medio de sus siervos, de los profetas, al librarlos de sus aflicciones. Testificó contra los pecados de ellos, como ya lo leímos, lo que dice ahí la palabra, a fin de que no interpretase sus liberaciones como convivencia de Dios con respecto a sus maldades. No, eso no quiere decir que Dios estaba de acuerdo con la maldad que en ellos había. No. Dios estaba simplemente haciendo ver el mal que estaba haciendo el pueblo. Les estaba dando sus tiernos avisos, pero el pueblo no escuchó. Pecado y pecado. El testimonio de los profetas era el testimonio del Espíritu de los profetas. En ellos estaba el Espíritu de Cristo. Aquellos profetas de aquel tiempo que se levantaron a denunciar, a denunciar el pecado. Estos profetas hablaban movidos por el Espíritu Santo, como ya lo leímos. Ahí en 2 de Pedro 1:21. Y que ellos decían de haber de ser, o de ser recibido como inspirado por Dios. Entonces, todos los profetas estuvieron hablando a este pueblo, al pueblo, y no obedeció. Por último, la última reflexión acerca de la manifestación de la grandeza de la bondad de Dios. La longanimidad y paciencia. Y ya como vimos los versículos, muchos años le tuvo paciencia al pueblo. Y no nomás al pueblo, a ti también, a mí también. Dios sigue teniendo esa paciencia. Dios sigue teniendo esa longanimidad. Su continua longanimidad y paciencia y la moderación de las reprensiones que le dirigían. Lo soportó, dice la Biblia, por muchos años. Por esa razón dicen los poetas bíblicos, es tardo para la ira y espera ver si alguien se arrepiente. Aun cuando les castiga, pero no los consume ni los desampara. Todo es por su ¿qué? Bondad.
Siente el hombre el rigor del castigo. Pero aún ahí está Dios sosteniéndolo. Dios llama, Dios advierte, pero no para consumirlo, no para destruirlo por completo. Entonces, qué hermoso pasaje bíblico que hemos leído. De Nehemías 9, del 7 al 31. Toda esa parte habla de la grandeza, de la bondad de Dios, cómo se manifestó en el pueblo de Israel. Y así se ha venido manifestando nuestro Dios. Espero que esas reflexiones de la manifestación de la bondad de Dios de esta cita bíblica te conmueva y tengamos presente, Dios es tan bueno y es tan bueno conmigo. Así de fácil. Como Dios siempre ha sido bondadoso a través de los siglos, ha perdonado y ha restaurado para aquellos que se arrepienten. Por esa razón Dios está insistiendo, Dios nos está insistiendo que reconozcas su grandeza de bondad que tiene Dios para ti. Y como dice Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Recuerda entonces, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, disfruta y entiende esa bondad que Dios tiene para tu vida. No lo desprecies. Apártate del mal. Reconoce tu pecado. Dios te está llamando. Dios te está hablando. Recapacita. Hermano, hermana, espero que esa palabra te haga reflexionar y entiendas esa grandeza de la bondad de Dios. Así como lo fue para Israel, es para ti también. Hermano, hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Vuelve otra vez a escuchar esta enseñanza. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente edición. Bendiciones y un abrazo para todos.